Funciones. Vamos a ver primero algunos conceptos básicos, como es el concepto de magnitud. La magnitud la definimos como todo aquello que puede expresarse con números. Por ejemplo, sería los números de una página, por ejemplo, de un libro, o el precio, por ejemplo, de un CD. Estos serían dos ejemplos de magnitudes, número de páginas y el coste. Ahora veamos el concepto de variables. Variables son dos magnitudes relacionadas entre sí. Por ejemplo, el número de páginas y el coste estarían relacionadas. No. Veamos algún ejemplo en el que sí que están relacionadas. Dos variables que están relacionadas, por ejemplo, sería la cantidad de CDs y su precio. Es decir, contra más CDs compremos, más precios va a tener. Ahora, las variables pueden ser independientes y dependientes. Llamamos variable independiente a aquella que nos podemos inventar, la que nos inventamos. ¿Vale? La que puede coger, o dicho de otra manera, coge cualquier valor. Y luego llamamos variable dependiente, pues a la variable que depende de... Esta no la podemos inventar, esta depende de la variable x que le demos. Porque ahora vamos a ver que la variable independiente se suele expresar con la letra x, la variable dependiente se suele expresar con la letra y. En el ejemplo que habíamos puesto anteriormente, la cantidad de CDs sería la x y su precio sería la y. Ahora, estamos ya en condiciones de definir lo que es una función. Una función se define como dos variables que a cada valor de una le corresponde un único valor de la otra. Es decir, dados dos variables, a una solo le corresponde un único valor de la otra. Se representa por la letra i, o, como veremos más adelante, también vemos que se representa por f de x, f paréntesis x. Un ejemplo sería i igual a x más 3, o f de x igual a x más 3. Hemos visto una función donde se puede poner de las dos maneras. X en este caso sería la variable independiente y sería la variable dependiente. Ahora, veamos qué significa esto gráficamente. En una gráfica, con las coordenadas, vemos que tenemos la coordenada x, eje horizontal, coordenada y, eje vertical. El primer ejemplo sí que sería una función, mientras que en este que acabo de hacer, que parece una c, sería un ejemplo de no función, porque para un valor de x tendríamos 2 de y. Ahora, ¿cómo se puede expresar una función? Una función se puede expresar, por ejemplo, con un texto. Un vendedor de muebles tiene un sueldo fijo de 480 euros y por cada mueble que vende cobra 10 euros. Vale. ¿Cómo se puede también representar o expresar una función? Mediante la tabla, que la haremos ahora después. También se puede expresar mediante una gráfica, que la haremos también ahora a continuación. Y por último se puede expresar mediante una fórmula. Voy a partir ahora desde la fórmula o expresión algebraica y construiré luego la tabla y la gráfica. La fórmula en este caso sería y es igual a ¿qué? A 480, que es el valor fijo, más 10 por x, donde la variable independiente sería x, que sería las x serían los muebles que hemos vendido y la y sería el precio final. Entonces, podemos construir la tabla. Si no vendemos ningún mueble, cobra 480. Si vende un mueble, cobra 490. Si vende dos muebles, entonces cobraría 500. ¿Cómo se representa eso? Pues en el eje horizontal serían x, que serían los muebles que vende. En el eje vertical sería la y, que serían los euros. Hacemos las rayitas correspondientes. En el eje x sería 0, 1, 2, 3. Y en el eje y,
como va de 480 a 500, pues vamos a hacer 450, 475, 500. Vemos que en el eje X va de 1 en 1, en el eje Y va de 25 en 25. Ahora mismo estoy representando los puntos que finalmente, como es una función continua, los uniríamos.